Pero este momento después lo vamos a subir porque está Pablo Weber acá con nosotros. Bienvenido, Pablo, a Nunca Fuiste al Cine. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Lo enganchamos justo a Pablo porque vino a presentar, a acompañar su primer largometraje, corrijo lo que dije más temprano, Ecos de Xinjiang, que, bueno, estuvo en Mar del Plata en Contracampo en 2024. También estuvo en el Festival Internacional de Cine de Cosquín. Estuvo en Cineclub La Quimera, que conversamos la semana pasada con Gaby Bon a raíz del cumpleaños número 45 del Cineclub. Estuvo también en un evento que hizo la revista Taipei hace algunas semanas en el Centro Cultural Munro y va a estar esta noche en Art House, en esta sala de cine a metros de Plaza de Mayo, en Bartolomé Mitre 434. Va a estar hoy. ¿A qué hora comienza la función? La función empieza a las 8 y después hay como un mini evento, después como un brindis donde vamos a charlar con todos los chicos de Taipei sobre la peli, sobre un poco mi obra. Ellos hicieron el fanzine ese sobre una entrevista que ellos me hicieron a mí y un texto introductorio. Así que hay como un brindis y una conversación posterior. Me imagino que se extenderá como hasta las 11. Pero bueno, la peli dura 1 hora y 10 y el resto es un brindis y una charla ahí en la terraza. Ecos de Xinjiang es tu primer largometraje y también es tu primera película de ficción, podemos decir. Pero hay, la mayoría lo conocimos a las películas de Pablo y a Pablo por homenaje a la obra de Philip Henry Gass. Creo que lo pasaron en Mar del Plata, ¿no? Fue una de las ediciones de pandemia de Mar del Plata. Fue la primera edición remota de Mar del Plata. Exactamente. Sí. Y nos llamó la atención una forma particular de uso o de abordaje del material de archivo, ¿no? Como alguien que tenía una gran base de datos de archivo recolectado de Internet. ¿En qué momento? Bueno, antes de eso tenía otro corto, él dirigió Fragmentos del Exilio en 2018 y después pudimos ver Luto, una película que tiene alguna diferencia en los dos cortos anteriores y en la película posterior también. Sigue trabajando con material de archivo, pero de otro tenor, de otro tipo. Pero quería preguntarte por este trabajo con el material de archivo, ¿no? Diferente a lo que estamos acostumbrados a ver quizás en el cine documental argentino, que el material de archivo que se usa suele ser un material de archivo personal, películas familiares, otro tipo de abordaje desde una mirada más personal. Sí, o también material de archivo, si se quiere, oficial, o materiales extraídos de archivos que tienen un vínculo por ahí más relevante o más importante con el Estado como institución, la universidad como institución, los archivos generales de la nación, exactamente, etcétera. O en Buenos Aires hay muchos archivos privados también, ¿no? También. Un poco mi idea era como profundizar en la idea del archivo personal como algo que vincula a una persona con el Internet. Entonces, un archivo personal creado por mí en mi experiencia como, entre comillas, usuario de Internet. Digamos, no a través de las mediaciones o las jerarquías estatales que imponen muchas veces precisamente jerarquías o valores al archivo que por ahí tienen sesgos claros, digamos, sesgos muy marcados. Sí, solemos tener el archivo como una relación directa y lineal con la realidad, ¿no? Como un reflejo de esa realidad que estuvo ahí frente a una cámara o quien estuvo tipeando ese documento si fue escrito, etcétera. Tu trabajo con los archivos son archivos generalmente intervenidos o corridos del lugar o resignificados también con tu voz o una voz narradora que esté por encima. Pero quería preguntarte ¿cómo empezó este trabajo? Como me imagino que hay algo ahí muy generacional también del acceso a Internet y la relación con YouTube, pero también otras plataformas en las que circulan este tipo de archivos. ¿Cómo empezó tu relación con esos materiales y en qué momento decidiste que tus películas iban a tener eso como fuente? Y básicamente, que es un poco, si se quiere, la tesis, no es una palabra medio fea, pero es como está como en el corazón de mis proyectos artísticos en general, esta idea de que los archivos audiovisuales para personas de mi generación, yo nací en el 94, han formado parte como estructural de nuestras vidas. Entonces, si me preguntas cuándo empezó mi relación con los archivos, te diría cuando entré a la adolescencia y empecé a usar por mi cuenta una computadora. Y los momentos de soledad en la computadora siendo un adolescente son momentos que en lo personal
yo les tengo mucho cariño, digamos, y han sido los primeros momentos de encuentro con los archivos audiovisuales. Muchas personas de nuestra generación recuerdan con cariño la experiencia del Ares, por ejemplo. Sí, claro. Que era básicamente un archivo colectivo de intercambio P2P, ¿no? Uh-huh. Con las cosas buenas y las cosas malas. Sí, a veces te bajabas algo pensando que era una cosa y era algo que no era eso. Sí, no era lo más grave Sí. que podía llegar a no era lo más grave que podía llegar a pasar, pero sí. Como que yo creo que la experiencia, un poco a mí me da la sensación de que la nostalgia que le da a uno el Ares viene más como el recuerdo de relacionarse con la música y con las películas y con la serie o con lo que uno haya compartido en ese momento de una manera previa a la irrupción masiva de los algoritmos de indexación y de recomendación en la experiencia de Internet. Yo creo que esa es precisamente es una opinión, no, tampoco tengo tanto argumento para justificarlo, pero a mí me da esa sensación de que es como el recuerdo de un Internet que parecía menos jerarquizado y menos manipulado, digamos. Y sí, donde parecía que las corporaciones no habían llegado, no se habían terminado de acomodar y había como cierta sensación de libertad, no sé si tanto libertad como de autonomía, ¿no? Como esta cosa del compartir cualquier tipo de archivo que uno tenga, que se fue haciendo cada vez más difícil, no solo por la intervención de la censura y de los estados, en función de la propiedad intelectual, sino también de una pérdida de autonomía, en que todo ahora pasa por aplicaciones e incluso pagas, por la comodidad, en vez de ir a buscarlo en foros o este tipo de programas P2P. Ahora el torrent, digamos, también sigue siendo algo medio marginal en su uso. Pero el torrent tiene un feed, que es lo que no tenía el Ares. Claro. El torrent tiene un feed y tiene también... la experiencia en torrent también está mediada a través de algoritmos de indexación y de recomendación. Me parece que el torrent es como una especie de readecuación de esa práctica, de como apropiarse de esa nostalgia y llevarla a un modelo distinto de negocios, porque de torrent hay alguien haciendo plata atrás de eso, claramente. También. Entonces, sí, a mí, por eso, y volviendo si se quiere un poco a la idea de las pelis y de la peli que voy a presentar hoy en Art House, el impulso por hacer las pelis nace de como una fascinación y un interés por eso que está ahí en la compu y que lo puedo abrir, lo puedo cerrar, lo puedo recortar, le puedo cambiar sus valores materiales internos, le puedo subir los negros, le puedo subir los blancos, le puedo manipular los colores. Es un poco resultado de esa fascinación o ese interés personal y en soledad y de la experiencia individual frente a la pantalla. Uh-huh. Y hay algo que tampoco es muy habitual en el cine argentino ni hablar, pero yo tampoco lo he encontrado tanto en las películas que tuve la posibilidad de ver, pero hay algo, una idea muy de este tiempo que es como, bueno, la ubicuidad de las imágenes en función de las pantallas y las redes sociales y cierta pérdida de valor de la imagen en tanto estamos constantemente expuestos a ellas. Vos ahí das como un paso más, por un lado retomás imágenes de archivo, por otro lado haces esto que decías vos, agarrás su estructura interna y la intervenís, la deformás, le das una nueva forma, le das nueva densidad o una densidad distinta en función de tus películas. Y también hay algo que aparece en varias de tus películas, pienso en Homenaje, pienso también en Ecos de Xinjiang, la película que vas a presentar hoy, que son películas que son archivos, son videos de represión, videos policiales, videos del Estado Islámico, de represiones policiales. A veces no sabemos de dónde son, pero ahí están. ¿Cómo es el laburo con ese material? Si bien que vos lo ponés en películas en las que no estás diciendo acá en esta fuente que vemos acá, vemos como, no sé, la policía rusa o la policía de la provincia de Buenos Aires o la policía de Jujuy está haciendo tal cosa, sino que la integrás a otro relato, que es el de tu narrativa, el de tu guión. ¿Cómo es el trabajo con esas imágenes? Bueno, eso, si se quiere, la estatalidad o en particular la violencia estatal siempre se ha, digamos, podemos hacer casi como una historización que va en conjunto a la historia misma del cine, ¿no? O sea, el cine empezó siendo una cosa
la violencia estatal se representaba de una forma, y a medida que el cine se fue transformando, que los cambios técnicos permitieron como otra relación de la cámara y la realidad, la violencia estatal se empezó a retratar de otra forma, y eso fue cambiando progresivamente. En el caso de los materiales que uso yo, en su gran mayoría son materiales filmados por las personas. Hay materiales filmados por las personas que reprimen y hay material filmado por los reprimidos. Es un poco como una paradoja, ¿no? Y en parte, y el resultado de la peli, que es una ficción de ciencia ficción, encima de lo que estamos haciendo ahora, es un poco como el resultado de la pregunta por si es posible, que era como una inquietud para mí, si era posible o no contar una ficción de esta manera. Encontrarme con un guión y que yo en un momento determinado el guión requiera que yo necesito el plano de una mano abriendo una puerta y sentarme en la computadora y decir, bueno, a ver, ¿cómo consigo un plano de una persona abriendo una puerta? Y entrar a YouTube, entrar a archivos, entrar a donde sea, o a Telegram, o a todas las fuentes de las cuales uno saca material, y pensar, bueno, ¿cómo puedo en el guión están en una cárcel, entonces no tiene que ser una puerta que esté al aire libre, tiene que ser una puerta, bueno, como ese tipo de preguntas que surgen a partir de como las necesidades de la historia. Y después, bueno, sí, está el proceso de integrar eso en una ficción con las necesidades que tiene una ficción, las necesidades elementales de toda construcción ficcional, continuidad temporal, continuidad espacial, cómo creas el espacio, cómo creo el espacio de una cárcel, que es como el espacio más importante del guión en la primera media hora, ¿no? Bueno, cómo creo, la película transcurre en una Jujuy que está como dominada por una inteligencia artificial china y es como una especie de dictadura cyberpunk en San Salvador de Jujuy. Bueno, ¿cómo construimos esa ciudad cyberpunk Jujuy? Bueno, buscamos imágenes de ciudades chinas, y la idea del cerro, bueno, puede ser el metro de Medellín. Bueno, pero en Río hay un sistema, podemos sacar alguna toma de los teleféricos de Río y como, bueno, y a partir de eso construir esta idea de San Salvador de Jujuy. Y después, otro factor central para la ficción cinematográfica, que es la continuidad cromática, que es algo que parece como bastante, se lo deja de lado muchas veces porque se lo suele dar como por sentado, pero bueno, la continuidad cromática es algo que es central para la experiencia que uno tiene para que algo que uno está interpretando lo interprete como una ficción, mínimamente la continuidad cromática. Y si no hay continuidad cromática, bueno, significa algo. ¿A qué te referís con continuidad cromática? La continuidad de los colores, o sea, si yo te filmo un plano tuyo así y con una dominante roja y hago un contraplano de una dominante azul, voy a tener o sea, como preguntas de ese tipo. Claro. O sea, esas fueron las inquietudes que yo tuve a la hora de hacer la peli, porque todo eso que muchas veces se lo da por dado, había que construirlo con materiales muy distintos, muy disímiles, digamos. Y después las continuidades que te da la propia, lo que llamaría el sesgo técnico o el sesgo epocal. Por ejemplo, la gran mayoría de las personas filman con su celular, por ende, la gran mayoría de las tomas de la peli están filmadas con un gran angular, claro, porque los celulares no usan lentes largos, bueno, ese tipo de cosas. Bueno, y eso crea como medianamente la estética de la peli. Estamos hablando con Pablo Weber, director de Ecos de Xinjiang, que va a estar proyectándose esta noche a las 8 de la noche con una charla posterior de Pablo con miembros de la revista Taipei. Va a haber un brindis también, así que es un buen momento para acercarse ahí. Ecos de Xinjiang, como lo decía recién su director, es una película de ciencia ficción construida con material de archivo. Tenemos a un personaje que es H, tenemos esta inteligencia artificial bueno, no sé si cuánto puedo decir, pero bueno, esa media la base. Cuentan los primeros 5 minutos, claro, de la película. Ha vencido a los gobiernos de las grandes potencias y domina el mundo. Y hay algo que es el pulso, que la humanidad y la misma inteligencia artificial se está preguntando qué es y trata de descifrarlo.
Y hay algo que me llama la atención, además del el lenguaje que tiene la película, de cómo construís tus narrativas, que es esto que decías vos, que es algo, parece algo medio básico, que armaste una película de ciencia ficción, que es algo que en la historia del cine argentino fue medio dejándose de lado, o hay algunos pequeños chispazos. Ahí te alimentaste de algo del cine argentino de ciencia ficción, ¿encontraste algo ahí? ¿O fuiste a buscar por otros lados, construiste algo nuevo? Pienso más en el guión más que en la imagen, sí, ¿no? Porque... sí. Mirá, la verdad que la gran referencia de la peli es Zig Zag, que no es argentina, es de Raúl Ruiz, que es chileno, Ajá. digamos. De hecho, el personaje principal también se llama H, digamos, el de la película de Raúl Ruiz. Como la libertad y la desfachatez de Ruiz a la hora de utilizar el lenguaje cinematográfico, para mí siempre fue como alguien al que admiré mucho, digamos. Después, yo creo que la película argentina Invasión, tiene algo como como la despersonalización de los espacios, como el divagar por la ciudad, esa ciudad que crea Santiago. Me parece que hay algo de eso en el desierto un poco. Sí, creo que como esa es para mí es como una gran referencia también. Obviamente que tiene un abismo de distancia, pero bueno, el final de Invasión es el mismo final que tiene Miguel. Sí, te iba a decir eso. Hay como hay algo de optimismo ahí, ¿no? Sí, claro. Algo... Sí, claro, es el mismo, es casi el mismo final. Uh-huh. siendo sincero, y yo lo pensaba en relación a eso siempre, lo pensé en relación a eso, la verdad. Fue como algo muy relevante para pensar el final de la peli. Uh-huh. Sí, por supuesto que la película tiene un aspecto optimista en el sentido de que la historia emerge, si se quiere, de un impulso vital, de un amor infinito por esta disciplina y por una esperanza siempre viva en las capacidades y en la virtud del ser humano. Uh-huh. Y bueno, por eso la película Invasión para mí tiene como algo que comparto mucho en ese sentido, uh-huh. Que comparte la peli también. Ecos de Xinjiang es la culminación de un proceso que fueron 7 años más o menos desde que comenzaste a trabajar en ella. En el medio aparecieron tus otros cortos. ¿Qué sigue? Vi por ahí que estarías arrancando un proyecto más, vamos a decir, real action, ¿cómo se llama? Live action. Con actores. Sí. Estoy terminando de escribir un guión de ficción, guión oficial con membrete y todo. Como Dios manda. Claro, diría. Como Dios manda. Y sí, voy a actuar yo, si se puede, si podemos filmarlo, digamos, la verdad un guión importante, digamos, no lo vamos a poder, o sí, pero se va a demorar mucho, digamos, encararlo sin un financiamiento claro. Externo o medianamente externo, con una pata adentro y una pata afuera. Estamos viendo todavía, recién estamos en el proceso de escritura. Bien, justo momentos complicados en el país para conseguir. Pero bueno, vamos a hacer igual, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, Ecos de Xinjiang, primer largometraje de Pablo Martín Weber. ¿Te gusta que te pongan el segundo nombre ahí en el medio? A veces en tus películas firmás como Pablo Weber. Una vez puse Pablo Martín Weber para un festival y quedó así. Y después, pero nadie me dice Pablo Martín. Claro. Ya está. Pablo Weber, entonces, sí. Director de Ecos de Xinjiang, hoy a las 20 horas. En Art House Central, Bartolomé Mitre 434, a metros de Plaza de Mayo. Vayan y quédense a la charlita posterior. Hay brindis también y va a tener una segunda función el sábado 4 de abril. Pero aprovechen esta que está Pablo acá en la ciudad de Buenos Aires y va a estar presentándola y van a poder conversar ahí. Gracias, Pablo, por esta visita. Gracias a ustedes, la verdad, un placer. Éxitos en la función de esta noche. Muchas gracias.